Te presento el nuevo CRT 511S versión 2, que te permitirá realizar principalmente activaciones, diagnósticos y programaciones de sensores TPMS, como también diagnósticos a vehículos que llegan a tu taller. Esta excelente herramienta cuenta con varias funcionalidades, principalmente la programación TPMS, como también puedes realizar diagnósticos de manera genérica gracias a este puerto DB15 que tú vas a conectar vía OBD2. Cuenta con una antena para la lectura de los sensores y programación obviamente, y cuenta también con este cable que se va a conectar al puerto DB15 y el otro apartado directamente al equipo CRT, justamente de esta manera. Y acá tenemos también el otro extremo que te lleva a conectarlo vía OBD2 al vehículo. En primera instancia te encontrarás con este menú. Le damos iniciar, seleccionamos el idioma a trabajar, en español, luego seleccionamos la región y horario que deseamos trabajar, en este caso América, México. Y acá vamos a ingresar nuestra contraseña para un Wi-Fi que se va a conectar a internet para descargar luego todo lo que son las actualizaciones. Le damos en siguiente y acá nos encontraremos con la información para rellenar datos de nuestro taller. Lo saltaremos en este caso. Luego veremos toda la información de términos, condiciones y políticas de privacidad que te indica el launch. En este caso damos a aceptar a los términos y condiciones, luego le damos OK y una vez tengamos esto ya el equipo iniciará por primera vez para que podamos realizar la descarga de todo el software requerido. Accedemos al menú de actualizaciones y acá le damos a actualizar en la zona inferior derecha. Debemos dejar pacientemente descargar todo el software, que va a tardar aproximadamente unos 5 a 10 minutos por completo. Este sería el menú principal. El primero es para programar TPMS, el segundo botón es para encontrar información de los sensores originales, donde podemos encontrar por número de parte y fabricante del mismo sensor. Si nosotros accedemos a ver todos los números de parte, vamos a seleccionar uno cualquiera al azar, te encontrarás que justamente en la información de la última pestaña te va a indicar para qué vehículo sirve, con qué vehículo es compatible ese número de parte. Igualmente nosotros podemos acceder directamente a la función de programación del sensor TPMS en ese número de parte en específico, donde obviamente vamos a seleccionar las ruedas, vamos a ir activando o incluso crear un sensor nuevo. Eso lo vemos después. El segundo botón son las funciones de restablecimiento, donde tendrás apertura y cierre de calibre electrónico y otros, que son en total 12 funciones para servicios de mantenimiento. Este botón te permitirá realizar diagnóstico de modo genérico al módulo de control de motor con este cable vía OBD2. El menú de actualizaciones ya lo conocemos, así que pasemos al siguiente. Este botón te permitirá acceder a funciones de postventa o verificación de datos, donde el botón que se encuentra aquí de retroalimentación te permitirá enviar el registro realizado en algún vehículo, enviando los informes de errores para que después un técnico de launch pueda verificarlo directamente en el equipo. También tenemos el menú de configuración, donde vas a tener la configuración de red, vas a poder también lo que es restablecer el firmware del conector o del adaptador TPMS, y lo más importante que es seleccionar la región de trabajo de la cobertura TPMS, donde tenemos todas las regiones del mundo, muy buena cobertura, y también es importante destacar que si seleccionamos América, les va a mostrar solamente vehículos americanos y obviamente distribuidos en América. Tenemos el botón informe que almacenará los informes de diagnóstico como también TPMS realizado con este equipo. Y por último, la función de soporte remoto, que con esto vas a permitir que un técnico de launch se conecte directamente a tu equipo y pueda verificar algún problema o te pueda apoyar en el proceso donde tú estás realizando
un servicio TPMS. Bueno, vamos a la función TPMS. Aquí te vas a encontrar con un montón de marcas, pero principalmente veamos la primera función para verificar los sensores TPMS Launch. Entonces seleccionamos justamente este primer menú, donde nos va a indicar que solamente necesitamos utilizar un sensor Launch. Para ello apuntamos al sensor y le damos detectar. Esto solamente sirve con sensores de Launch, nada más. Y te vas a encontrar con una información importante, que sería lo siguiente. Te va a indicar lo que es la presión y temperatura del sensor, también te va a indicar su voltaje, te va a mostrar la información del firmware instalado y con eso sabemos que el sensor está bueno o malo. Bueno, siguiendo tenemos aquí un amplio catálogo, ya tenemos seleccionada la región de América, por lo que nos mostrará vehículos americanos o distribuidos en América. Que al ingresar aquí ya tenemos todos estos vehículos dentro de esa cobertura de trabajo y seleccionamos, por ejemplo, este Sorento. Te encontrarás con diversas generaciones de vehículos, como también en el final te va a mostrar el número de parte con el que trabaja ese sensor TPMS. Podemos también acceder a otros modelos y aquí tenemos menos generaciones, pero también tenemos variaciones de frecuencias diferentes. Tenemos que entender que la primera pestaña, activar, permite diagnosticar los sensores que están actualmente en el vehículo, verificando sus presiones y también temperaturas. Esto lo hacemos con sensores originales o alternativos, también pueden ser los sensores Launch. La segunda pestaña, programación, es para crear un sensor universal como este, dándole la configuración del vehículo que acabamos de seleccionar. Entonces la configuración de ese vehículo se va a aplicar directamente a este sensor para que tú puedas posteriormente instalarlo y codificarlo al vehículo. Es importante seleccionar el sensor correcto, de lo contrario puede que el vehículo tampoco lo reconozca. Ahora, en este equipo tenemos la opción de generar múltiples sensores, que podríamos generar un total de 8 sensores a la vez, 8 sensores Launch, justamente los que tenemos aquí, porque podemos tener una caja completa, pero es importante solamente generar máximo 8 sensores. Bueno, aquí podemos activar la replicación obtenida directamente vía OBD2. Este equipo puede obtener los datos que ya están actualmente codificados en el vehículo para que los podamos aplicar directamente a un sensor. Y por último, la pestaña de aprendizaje, que permite realizar la codificación de los sensores vía OBD2 solo presionando ese botón. Si quieres ver cómo ponemos a prueba este equipo, no olvides suscribirte y estar atento a los próximos videos, donde estaremos mostrándote cómo se realiza la función TPMS con CRT 511S V2.